en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es la segunda edición por aquí por DTV, la segunda edición por Diputados Televisión, en una jornada en la cual, más allá de la agenda que ya está programada en esta Cámara de Diputados de la Nación, y cuando hablamos de agenda hablamos de lo ya pautado en la Comisión de Juicio Político o lo ya pedido, solicitado y aceptado por la presidencia de la Cámara, que es la convocatoria de una sesión especial en agosto con un tema central para la oposición, como es el proyecto de ley de alquileres, modificar la actual ley de alquileres, pero en lo que tiene que ver con la información parlamentaria, se abre un nuevo debate aquí en el Congreso Nacional a partir de un proyecto que hoy ingresó el diputado nacional del Frente de Todos, Máximo Kirchner, que es el proyecto de ley vinculado con Aerolíneas Argentinas y la mantención de la situación o del estatus actual que hoy tiene Aerolíneas Argentinas respecto a sus acciones y que continúen siendo mayoría de acciones de orden estatal. Bueno, un proyecto y una discusión nueva que se abre a partir de esta iniciativa, a partir de este proyecto de ley que ha enviado y ha ingresado en mesa de entradas el diputado nacional Máximo Kirchner y que seguramente con el correr de los próximos días será uno de los temas que se irán trabajando en las diferentes comisiones hasta ver cuál es el resultado de esa discusión y si tiene dictamen de mayoría, sumado también dictámenes de minoría, ir al recinto también con este proyecto de ley. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esta es la segunda edición por aquí, por Diputados Televisión. Voy a saludar a mis compañeras que me acompañan en la jornada de hoy. Señora Daniela Mosetic, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, andamos? Muy bien, muy bien. Bueno, ahí está una novedad en medio de este receso, que hay y no hay actividad, porque no hay actividad en sí parlamentaria, pero los diputados, los legisladores sí están en pleno trabajo territorial, están volcando propuestas, volcando chicanas, volcando de todo a la campaña, están caminando. Ya me llegaron folletos por abajo de la puerta. Yo vivo en Capital, hoy había un candidato por abajo de la puerta. Está bien. Y bueno, este proyecto de Máximo Kirchner, después de esta presentación que hubo ayer en Ezeiza, del simulador de vuelo, de Cristina y de Sergio Massa a bordo del simulador, bueno, este proyecto de Máximo Kirchner para intentar frenar cualquier intento de venta de acciones de aerolíneas, las que están en manos de privados, no las que están en manos del Estado, sin que pase por el Congreso. O sea, eso es a futuro, digamos. Una idea de gane quien gane, dejamos hecho esto. Claro. Creo que da para el debate. Y se va a generar un debate, sí, porque esto también tiene que ver con los diferentes modelos, diferentes estrategias que tienen como administradores del Estado, desde el punto de vista del oficialismo de hoy, del Frente de Todos, o de Unión por la Patria, y por el otro lado los diferentes proyectos presidenciales que se van presentando. Bueno, ahí en los fundamentos del proyecto aduce que que ha visto que dentro de los candidatos presidenciales, sobre todo de los contrincantes, hay referencia en la mayoría de las plataformas políticas a qué pasa con aerolíneas, qué pasa con el déficit, qué pasa con esas rutas que no dan, digamos, ganancia. Así que, bueno, abierto el debate de parte del Máximo Kirchner. Bueno, sin dudas vamos a estar hablando de este proyecto, de esta iniciativa, a lo largo del programa de hoy y los diferentes programas que tiene Diputados Televisión. Vamos ahora a la provincia de Entre Ríos. Diputada Gabriela Lena, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, hablando un poco de la agenda que tiene la Cámara de Diputados, algunos temas concretos, ¿no? Que tienen que ver con el juicio político, que tiene que ver con la ley de alquileres, eso que ya está en agenda del Congreso. Hay también una serie de diferentes proyectos que sin dudas pretende el oficialismo, otros proyectos que a lo mejor pretenden incorporar a la agenda a la oposición. Gabriela, a su entender, ¿por dónde tendrían que pasar los futuros debates en esta Cámara?
Bueno, va a ser complicada, me parece, los futuros debates en la Cámara. Ojalá se puedan hacer sesiones de consenso. Tenemos ya pactada una que la oposición firmó el pedido por ley de alquileres. Creo que es un tema pendiente de todos, del oficialismo y de la oposición, ¿no? O sea, pendiente por los diputados. Ojalá podamos llevar adelante y tratar de buscar algún alivio, aunque vuelvo a repetir como lo he dicho todas las veces que hemos tratado esto, y también algunos otros temas desde mi comisión. Es muy difícil llegar a soluciones con estos índices de inflación. Entonces, siempre vamos a estar quizás, no digo que esto no tenga que paralizar, pero sí agudizar el ingenio para que no termine siendo un parche que después haya que volver a tocar prontamente. En las últimas horas hablábamos con el diputado Tonelli, diputado del PRO por aquí por la Ciudad de Buenos Aires, lo que señalaba en torno a este debate que está impulsando la oposición para el 23 de agosto de la modificación de la ley de alquileres, que él confía en que van a estar los números para poder la oposición tener los números para iniciar este debate aquí en la Cámara de Diputados. ¿Internamente dentro del radicalismo se piensa lo mismo? Sí, nosotros creemos que vamos a tener los números para poder iniciar la sesión y dar el debate. Han firmado el pedido, la mayoría, si no creo todos, los bloques que no es el oficialismo, y si estamos todos presentes, podemos dar el quórum y dar el debate. ¿Qué tal, Gabriela? Daniela Mosetic te saluda. Hola, Daniela. Digamos, pensar en un 23 de agosto es difícil, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar el 13, no sabemos cómo van a estar, digamos, no va a estar definida la elección porque definida va a estar en octubre, pero ¿cómo imaginas que va a continuar el trabajo de parte del radicalismo para ese entonces? Digamos, Mario Negri se está yendo, ¿crees que se sigue igual manteniendo esa unidad? Sí, la unidad la vamos a seguir manteniendo. Después del 13 a la noche vamos a estar todos juntos, no tengo dudas. Puede haber chisporrotazos, puede haber cosas que a veces nos gustan más, nos gusten menos, de nuestros precandidatos a presidente. También pasa en las provincias a veces, pero no tenemos dudas de que después tenemos que estar todos juntos. Lo que sí, creo que todos, sobre todo el ciudadano a pie, que realmente está pasando por una situación angustiosa, no está pensando ni quiere ver a ningún candidato, a ningún político quiere ver peleándose, discutiendo chicanas, sino que nos quieren ver que estemos preocupados por lo que les pasa, tratando de solucionar sus problemas más allá de las elecciones, de que vengan las pasos, de que estemos tratando de pelear un lugar, de que estemos en campaña, lo que sea. Me parece que hoy estamos en un momento muy difícil. Y el peor ejemplo que podemos dar es mostrar de cualquier lugar, no solamente de cualquier espacio político, la pelea o la chicana, ya sea en el propio, en el ajeno, o entre los propios, entre los ajenos o entre todos. O sea, no es eso lo que debemos mostrar. Y creo que cuando miramos un poco las elecciones provinciales y vemos la cantidad, el porcentaje de gente que no va a votar y el porcentaje de gente que vota en blanco, nos tiene que llamar a la reflexión de cómo deben ser nuestras actitudes. ¿Qué tal, diputada Elena? Laura Serra la saluda. Preguntarle... Hola, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Te voy a extrañar después a todos ustedes. Claro, y nosotros a usted. Ya vengo haciendo el duelo de a poquito. Bueno, pero usted va a estar en una provincia, hay que ver qué es lo que pasa en Entre Ríos, ¿no? En estas elecciones, donde no sé si usted cree que puede darse un proceso como en el de Santa Fe. Hemos tenido elecciones el último domingo en Santa Fe con un peronismo muy arraigado en la provincia. Bueno, sin embargo, Juntos por el Cambio
o en ese caso Unidos para Cambiar Santa Fe, dio un batacazo importante, y allí en Entre Ríos está gobernando el peronismo. Ustedes van con un candidato de unidad, ¿no? Hay que ver entonces qué es lo que sucede en la provincia allí también. ¿Qué expectativas tienen electoralmente hablando en Entre Ríos? Nosotros tenemos las mejores expectativas, pero no tenemos que caernos en que tenemos la posibilidad de ganar, sino que hay que salir a militar, a hablar con los vecinos, a meterse en la cancha a todos. Nosotros tenemos un candidato, yo estoy acompañando un candidato que dice que tiene las posibilidades de competir la provincia después de 20 años de un mismo gobierno, pero nosotros tenemos paso en Entre Ríos. Tenemos paso en Entre Ríos. ¿Cómo es? A ver si nos recuerda cómo es la paso allá en Entre Ríos. ¿Quiénes son los competidores allí? Rogelio Frigerio y Pedro Galimberti. Ah, Pedro Galimberti, es cierto. Yo me equivoqué, pensé que iba con lista única allá en Entre Ríos, pero no, es cierto, hay primarias allá. No, lo que pasa es que Rogelio Frigerio pega con los candidatos presidenciales. Galimberti va en la corta. Claro, lo que no, a diferencia de lo que pasa en Santa Fe, donde, bueno, cada uno de los presidenciables tenía su propio candidato, en Entre acá Ríos, no. Todos, acá hacemos una entrega de boletas a la carta. Ah, está muy bien, perfecto. Así que... Verdad que cada uno tenga sus preferencias desde el momento de ir a repartir las boletas o le damos la opción al ciudadano que pueda votar cualquiera de las dos. Perfecto. No, recuérdenos, ¿cuándo son las elecciones en Entre Ríos? Nosotros es una de las pocas provincias que tenemos elecciones junto con las nacionales. Vamos con la boleta larga de 1,10 metros y todo lo que significa para nosotros eso. La verdad que nos llamó la atención porque nuestro gobernador ha sido siempre un gobernador muy moderado. Dentro de todo estaba dentro del listado, digamos, de los gobernadores que no se mostraban como abiertamente kirchneristas, digamos, ¿no? Era más bien como que nadaba ahí entre la indefinición de algunas cosas y esta decisión de que las elecciones sean provinciales, vayan juntos con las nacionales, es toda una señal que está totalmente alineado al gobierno de Alberto Fernández. Entonces, claro. Bueno, para algunas cosas creo que nos sirve porque estas elecciones, nos guste o no, sobre todo en el interior del país, donde estamos siempre pendientes de este país federal, pero que Dios atiende en Buenos Aires, y estamos pendientes de los canales de Buenos Aires y las noticias que vemos en Buenos Aires. Ahí se nos va la voz, un poquitito la voz se nos va ahí, Gabriela. Si nos puede... A ver. ¿Ahora sí? Ah, bien. A ver, un poquito sí. Mejor, ¿no? No, que en esto de que en esta situación que nosotros estamos en el interior, pero este país federal donde los canales de Buenos Aires son muchas veces los que marcan la agenda de un montón de cosas, aunque no sean las propias. Las elecciones presidenciales tienen una función muy importante en cuanto a la propaganda y de lo que está pasando en los canales de capital, y termina la gente votando esta lista larga, completa, quizás eligiendo más de un candidato a presidente que no desde un candidato a intendente o a gobernador. Claro. Gabriela... Nuestro candidato a gobernador, que es un gobernador, uno de los, en realidad, el que tiene mayor intención de votos en la provincia, al menos fue unas muy buenas elecciones hace 2 años atrás, y las encuestas, si bien hay que tomarlas con pinzas, también lo dan de esa manera, termina estando en el medio de una boleta de 1,10 metros. Claro.
Exactamente. Gabriela, si uno tiene que, o en el caso suyo que usted vence el mandato el próximo 10 de diciembre, ¿y qué tema le queda pendiente? Que usted dice, bueno, durante mi mandato no pude avanzar, o sí tengo posibilidades de que este proyecto avance antes de finalizar mi mandato. Un montón de proyectos que me hubiesen gustado que salgan. Y el proyecto de equinoterapia en algún momento tiene que salir. Voy a tratar de que alguien lo siga impulsando. El proyecto de la promoción de las economías regionales también es un proyecto que lo trabajamos mucho con las economías regionales de mi provincia y de otras provincias, y la verdad que me gustaría que en algún momento se pueda tratar. Logró sí que la Comisión de Comercio tenga algunas reuniones más que lo que fue el último año. Bueno, lo que pasa es que logramos que desde la Comisión de Comercio, que muchas veces es insignificante la participación porque no tiene muchos giros de proyectos de ley, tratamos de darle visibilidad a algunos problemas que tenía la gente y que otras comisiones no trataban, al menos en informativas, como para mostrar y intentar de que esos proyectos se puedan ser tratados. La verdad que hace muy poco estuve en Paraná con la Cámara de Estaciones de Servicio, que me habían llamado para volver a juntarme con ellos, y bueno, y este es un tema que también está atravesado por la inflación, ¿no? Pero ojalá la Comisión de Finanzas, que es la que tiene cabecera en este proyecto de ley, pueda reunirse y empezar a tratar. Gabriela, con esto estás hablando del tema de las tarjetas de crédito, ¿no? Que vino siguiendo comercio. ¿Por qué no avanza, digamos? ¿De dónde viene el freno? ¿De dónde lo ves? Más allá de los números y de los problemas propios del Congreso, ¿por dónde viene la reticencia? Porque hay muchos sectores que están de acuerdo. Yo creo que viene por los bancos. Me parece que viene por ese lado. Ahí no estamos escuchando. Escúchelo. A ver. No. Creo que viene por el lado de los bancos. Ah, de los bancos. De los bancos. De los bancos. Que tienen mucha incidencia, digamos, bancos y tarjetas de crédito. ¿Tienen? Sí, claro. Claro. Y hablando, si bien hablando de los bancos, ¿se los convenció con el tema de los créditos UVA o se logró el número aún a la resistencia bancaria? ¿Cómo fue eso de los créditos UVA? ¿Tuvieron esa misma...? No estuve en esa discusión. No estuve en esa discusión, así que la verdad esa respuesta te la debo. Bien, bueno, ¿y cómo viste la debo? Porque en eso lo trataba presupuesto y no participé, digamos, más que en las comisiones, en las reuniones de nuestro bloque, donde los miembros informantes nos iban poniendo al tanto de lo que iba a pasar, de lo que se estaba discutiendo y demás. No estuve en la cocina de ese tema. ¿Y vos, en lo personal, cómo viste este avance de la media sanción de los créditos UVA? Porque eso sí se trabajó hace un año, se venía impulsando. ¿Cómo lo viste vos? Yo me abstuve en la votación. Aviso. Bueno. Me abstuve en la votación porque si bien creo que es un tema para tratar, y lo veníamos pidiendo, no había algunas situaciones del dictamen de mayoría que no me convencían demasiado y no se podía tratar el dictamen de minoría. En realidad, y por sobre todas las cosas, creo que esto viene pegado sí o sí a una situación que afecta a muchos más argentinos y que tiene que ver con los alquileres. Creo que deberíamos haber tratado todo junto y el dictamen de minoría que explicó, y creo que fue el diputado Tetaz, me representaba mucho más. Gabriela, el tema de que están conversando en las reuniones informativas en la Comisión de Comercio, sumado a la reunión en Paraná con las estaciones de servicio, el tema que pasa por los bancos, el tema de las tarjetas de crédito. ¿Ahí hay un rol que pueden jugar los bancos públicos en relación con los bancos privados, arrastrar a los bancos privados si es que los bancos públicos toman
alguna decisión política respecto a los tiempos en los cuales hacen las devoluciones? Todo puede pasar. Lo que pasa es lo que yo veo que no hay mucho interés de parte del oficialismo en mover un poco esta situación, porque de hecho está moviendo también y está blanqueando una situación que el mismo Estado tampoco sabe ya cómo manejar o cómo dibujar a esta situación de la inflación, y que lamentablemente está afectando el bolsillo de los que menos tienen y de la población más vulnerable. Hoy no creo que esto pueda ser tratado. ¿Cómo te parecería que se podría haber abordado? Ojalá pueda darte otra respuesta. Pero bueno, es lo que sí. Digo, ¿cómo te parece que por dónde se le podría haber entrado a la inflación desde el Congreso? Porque es algo ejecutivo, ¿no? Pero se le podría haber dado una mano desde algún lado, con algún control, con algo, digamos, porque ideas hay, ¿no? Iniciativas hay varias. El tema es que el manejo de la economía le corresponde al Poder Ejecutivo y nuestro ministro no ha podido hasta ahora, no ha podido dar vuelta a esta situación. Si bien los índices, el oficialismo manifiesta como que, bueno, que están bajando los índices de inflación y demás, resulta un poco raro, y bueno, a veces algunas situaciones que están pasando o por qué dicen que aumentan el 6, el 7, y cuando uno va al supermercado, sobre todo para las familias que tienen muchos hijos, y ve el precio de los alimentos básicos, sabe que aumentaron mucho más que el 6 o el 7%. Hay índices que tocan el índice de la inflación, y cuando empezamos a ver en una determinada época del mes que se empiezan a hacer algunos acuerdos, algunos convenios con algunos sectores para que el índice de inflación no sea tan alto, esto hace que, si bien el INDEC no se está tocando, pero sí se lo va tocando, se lo va maquillando de alguna manera para que no impacte tanto en el ánimo de la gente. Pero la realidad es que, sobre todo lo que tiene que ver con alimentos, nosotros en el interior del interior los precios cuidados no existen, digamos. Acá, si encontrás un precio cuidado, no dura nada, ¿no? Porque no llegan a estos lugares. Y honestamente, digamos, la sociedad, la gente, el vecino se está endeudando para comer. Y lamentablemente, cuando mirábamos el consumo de las tarjetas de crédito y veíamos cuál era el consumo más importante de las tarjetas de crédito, de que es en alimentación y en medicamentos, nos muestra la Argentina en la que vivimos y lo mal que estamos. Entonces, estas cosas a veces el oficialismo no le gusta mucho hablar de. Gabriela, respecto a los últimos proyectos que se están discutiendo, el proyecto de GNL, el de gas natural licuado, aquellos proyectos que, por ejemplo, han quedado pendientes de la discusión y que no se los escucha, ni siquiera tampoco hoy a los precandidatos presidenciales, que son proyectos vinculados más que nada con el medio ambiente y que seguramente tienen mayor implicancia en provincias como la provincia de Entre Ríos, o Corrientes o Misiones. ¿Por qué no se destraban esos temas? No sé, no han podido encontrarle la vuelta para que puedan destrabarse. La verdad que nosotros en la provincia de Entre Ríos tenemos muchísimos lugares, pueblos enteros y no tan chiquitos que no tienen acceso a la red de gas natural. O sea, nosotros en el lugar donde yo vivo, en el pueblo que yo vivo, tiene un poco más de 50.000 habitantes y no todo el pueblo tiene gas natural. En la mitad de la ciudad usa el gas envasado, las garrafas, y andan con la garrafita cargando la garrafita en la bicicleta, donde no tenemos
no tenemos el subsidio del transporte público, o sea, nos pasan un montón de situaciones donde la energía eléctrica es carísima. La energía eléctrica en la provincia es una de las provincias más caras en la energía eléctrica, y eso que tenemos uno de los generadores más importantes de energía eléctrica del país, que es la represa de Salto Grande, muy cerquita de donde yo vivo, a 70 kilómetros. Sin embargo, acá los servicios son muy caros. Son mucho más caros que vivir en Buenos Aires. No está pasándola bien el interior del país. Gabriela, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Gracias con ustedes, muchas gracias y bueno, te voy a extrañar, de verdad. Bueno, pero vamos a volver a hablar, obviamente. Antes de diciembre hablamos nuevamente. Gracias, Gabriela. Gracias. Chao. Gracias. Gabriela Lena, diputada nacional por el radicalismo de la provincia de Entre Ríos, integra el interbloque de Juntos por el Cambio y, no hace falta decirlo, vence su mandato el próximo 10 de diciembre. Sí, va a ser legisladora provincial. Va a ser legisladora provincial y ahí también va a tener una serie de iniciativas para discutir. Es candidata, sí. Precandidata. Exacto. Y hay algunos temas pendientes de discusión en esta Cámara de Diputados, posiblemente los lleve a discutir ahí en la legislatura local. Bueno, sí, claro, ¿no? Seguramente seguir trabajando. Ahí tienen una paso con esa versión boleta corta, ahí decía la diputada, ellos apoyan al candidato del radicalismo. Sí. Pero es otra provincia que puede teñirse de color amarillo, digamos, de cambiar ese panorama que venía bastante oficialista. Hay que ver ahora cómo queda el 10 de diciembre con los gobernadores, ¿no? Rogelio Frigerio, que es el otro precandidato de Juntos por el Cambio, se muestra muy confiado, a tal punto que renunció a la banca de diputado para dedicarse 100% a la campaña. Sí, ahora entra Atilio Benedetti. Ya entró, ya juró. Sí, exacto, otro conocido de la casa. Se reincorporó al Congreso Nacional. Siempre presente está. Bueno, hablamos de los temas, hablamos de la agenda que tiene la Cámara de Diputados y uno de los temas ya programados, Laura, es el juicio político a la Corte Suprema de Justicia con un nuevo capítulo que tiene esta historia que comenzó a comienzos prácticamente del 2023. Sí, el monotema, podríamos decir, de la Cámara de Diputados, ya que es lo único que más o menos lleva adelante una comisión de manera sistemática, porque... hoy por hoy el Congreso prácticamente no está en funcionamiento, la Cámara de Diputados se ha llamado a receso, con lo cual, estamos sin agenda por ahora, de manera sistemática o cotidiana con temas parlamentarios, en producto básicamente de la campaña, entre otras cosas, y este es uno de los temas que efectivamente, ha llevado el oficialismo desde el enero a esta parte, desde que se inició la embestida del oficialismo contra la Corte Suprema, ¿no? Lo que ha sucedido entonces, ya lo venimos comentando, que el oficialismo insiste con acusar a la Corte Suprema por mal desempeño en sus funciones, y en este nuevo capítulo ha resuelto citar para el próximo martes, 1 de agosto, al exministro de Seguridad porteño, que es Marcelo D'Alessandro, y también a Silvio Robles, quien es colaborador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati. Esto va a ser lo que va a suceder dentro de exactamente un par de semanas más. Claro. Es decir, que durante estas 2 semanas no va a haber trabajo en la Comisión de Juicio Político, vamos a tener que esperar hasta agosto. Ambos testigos van a exponer sobre el fallo de coparticipación que ha beneficiado a la ciudad de Buenos Aires, una medida cautelar que dictó la Corte Suprema a fines de diciembre pasado y que benefició a la ciudad de Buenos Aires por cuanto dispuso devolverle a la ciudad justamente aquellos puntos de coparticipación que el oficialismo y el gobierno de Alberto Fernández le detrajo allá por mediados de 2020 para destinárselo a provincia de Buenos Aires. Esto es justamente lo que está reclamando y lo que está
cuestionando el Frente de Todos. Seguimos con las placas. El foco del conflicto es justamente que el fallo del máximo tribunal de la Corte Suprema considera efectivamente que hubo una connivencia entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y concretamente operadores de Horacio Rodríguez Larreta, me estoy refiriendo a Marcelo D'Alessandro, y la Corte Suprema para beneficiar justamente al gobierno de Larreta. Es mucho dinero el que está en juego y justamente como no se está devolviendo ese dinero tal como dispuso la Corte Suprema, es que Horacio Rodríguez Larreta interpuso recientemente, hace unos días atrás, una medida cautelar ante la Corte para que efectivamente el gobierno cumpla con el fallo que dispuso la Corte Suprema allá por diciembre. Veremos si efectivamente el gobierno cumple, no creo que cumpla, pero bueno, a lo que voy es que el conflicto sigue abierto y mientras tanto, justamente el oficialismo lo que pretende es presionar a la Corte Suprema por esta cuestión. Y este conflicto que vos bien estás señalando no termina el 10 de diciembre cuando asuman las nuevas autoridades, porque sin dudas va a haber un nuevo presidente. Alberto Fernández no va a la reelección. Sin dudas va a haber un nuevo jefe de gobierno, porque Horacio Rodríguez Larreta no va a la reelección. Es decir, que las nuevas figuras políticas, si no hay un cumplimiento antes del 10 de diciembre por parte de la Nación, va a ser un tema a discutir ya el primer día entre las nuevas autoridades. Absolutamente. Entonces, sea quien sea el presidente o presidenta, sea quien sea el jefe de gobierno o jefa de gobierno. Totalmente, muy buen punto ese que marca Fer, porque es un tema que difícilmente quede resuelto antes del 10 de diciembre. Lo que sí seguramente vamos a tener antes del 10 de diciembre es un eventual dictamen acusatorio contra la Corte, ¿no? En todos los capítulos que se está abriendo de investigación al máximo tribunal, este es solamente uno de los capítulos, que es el tema de la coparticipación. Una de las que justamente uno de los testigos que avaló esta tesis del gobierno fue Silvina Batakis, quien estuvo hace justamente una semana aquí en la Comisión de Juicio Político. Si vemos las placas, por favor. Silvina Batakis estuvo como testigo ofrecida por el oficialismo, en la que justamente ella, ¿por qué se la cita a Batakis? Porque Batakis ahora es presidenta del Banco Nación, pero en 2020 estaba al frente de la Secretaría de Relación con las Provincias, que depende del Ministerio del Interior. Por lo tanto, ella tuvo una actuación muy relevante en estas definiciones. ¿Qué es lo que dijo Batakis? Volvemos a las placas. Lo que dice justamente Batakis es que cuestionó la decisión del gobierno por la cual dispuso el gobierno de Mauricio Macri, me refiero, ¿no? Cuestionó esta decisión del gobierno de Mauricio Macri de haberle dispuesto por decreto un aumento en la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires de una manera por lo menos polémica, ¿no? Del 1.4 al 3,95. Y lo que sostuvo Batakis en la comisión es que no hubo ningún informe técnico que avalara semejante aumento en la coparticipación para la cava. Una medida, la verdad que en su momento la tomó Macri y fue muy polémica, ¿no? Pasar del 1.4 al 3,95 fue cuestionado por todas las provincias y lo dispusieron por decreto. Claro. Después este porcentaje bajó al 3,5 y lo que hizo el gobierno de Alberto Fernández es en 2020 reducirlo una vez más al 1,4%. Batakis lo que sostuvo en la comisión es que las audiencias de conciliación que hubo entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires participó Silvio Robles. ¿Y en virtud de qué estaba Silvio Robles presente en esa audiencia? Y eso fue justamente el argumento que utiliza el kirchnerismo para plantear esta hipótesis de presunta connivencia entre
la Corte Suprema, o por lo menos el presidente de la Corte Suprema, con el gobierno de la ciudad, porque no había un acta refrendada donde apareciera justamente registrada la presencia de Robles. Y ahí es cuando justamente saltó el kirchnerista Leopoldo Moró, miembro de la Comisión de Juicio Político, y justamente dijo esto, ¿no? Tenemos la sospecha más que fundada de que el fallo que benefició a la ciudad de Buenos Aires fue negociado y traficado por este fantasma, sostuvo. Este fantasma que no aparece en el acta que se firmó después de esa audiencia de tratar de negociar, de arreglo entre la nación y la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Y es ahí cuando Leopoldo Moró dijo, aquí estamos ante un quinto cortesano, refiriéndose a Silvio Robles. Claro. Así que bueno, y ahí, así las cosas... Antes, me parece que después de esa audiencia es cuando empiezan a publicarse el cruce de conversaciones entre D'Alessandro y Silvio Robles. Efectivamente, ¿no? Así es. Ahí es donde empiezan también, que lo toma la comisión, que lo toma el oficialismo, que lo trae a la Comisión de Juicio Político. Sí, chats que la oposición considera que no pueden constituirse como prueba, claro, por cuanto fueron chats obtenidos de manera ilegal. Y justamente aquí vemos en pantalla a Juan Manuel López, miembro y presidente del bloque de la coalición cívica, miembro de la Comisión de Juicio Político, que justamente lo que dice es que no se puede hostigar a la Corte Suprema en una causa que todavía tiene que resolver justamente el alto tribunal, porque, recordemos, se trata de una medida cautelar, no se resolvió sobre el fondo del asunto. Y lo que sostiene también Juntos por el Cambio es que, tratándose de chats ilegales, estas cuestiones no pueden ser utilizadas como prueba para un juicio político. Así que, así planteadas las posiciones, veremos cómo sigue esta novela del juicio político en esta saga, de alguna manera, referida a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, que fue en definitiva lo que disparó el periodo de juicio político por parte del oficialismo, pero recordemos siempre, planteado por Alberto Fernández por cadena nacional, ¿no? Claro. Planteando esta cuestión de que la Corte Suprema se había excedido en sus facultades a la hora de beneficiar a la ciudad de Buenos Aires. Y ahí acompañado, obviamente, por gobernadores provinciales. Gracias Laura, por esta información. El próximo capítulo, bien como dijo Laura, va a ser el próximo 1 de agosto en la Comisión de Juicio Político, el juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cambiamos de tema, cambiamos de ángulo, porque nos vamos a hablar de otros proyectos que tienen que ver y que están relacionados con el mundo laboral, pero también está relacionado con la discapacidad. Dani, a ver, ¿de qué se trata esta unificación de ideas? Sí, bueno, ahí tenemos las dos caras parlamentarias, sí, ¿no? La agenda caliente, lo político, lo que trae mayormente roces, cruces, y también la agenda de consenso, los temas que han podido avanzar o que hay mayores ganas, mayor transversalidad desde los distintos sectores, va a decir, bueno, sacamos el juicio político, los temas económicos, que son, la verdad, bastante ríspidos, y vemos, bueno, qué es lo urgente, en qué nos podemos poner de acuerdo. Acá traje hoy el programa de reconocimiento de empresas que incluye prácticas de equidad laboral para personas con discapacidad. Como sabemos, hay un cupo en aquellas instituciones grandes, tanto del Estado como privadas, un cupo de empleados con alguna discapacidad, ¿no? Está impuesto por ley, se cumple poco. Claro. Entonces el Congreso, es algo que salió del Congreso, pero en lo operativo es difícil de llevar a la práctica, es difícil de chequear que incluso los organismos de Estado que lo estén haciendo. Entonces este proyecto va al revés. Dice, bueno, ¿cómo podemos
darle a las empresas algo positivo y decirle, bueno, mira, está bueno que vos contrates a alguna persona con discapacidad porque puede hacer perfectamente este trabajo, porque puede cumplir lo mismo que cualquier otro trabajador. Entonces se propone dar el Sello Nacional de Equidad Laboral, CENELDIS. Es un proyecto de Carla Carrizo, de Evolución Radical. ¿Y qué les propone? Bueno, empresas, instituciones privadas, cualquier persona física o jurídica que tenga carácter de empleador y que estén radicadas total o parcialmente o tengan su sede social en la Argentina. Es decir, empresa privada contrata X cantidad de trabajadores con cierta discapacidad, que la ley no especifica, sino con discapacidad, con certificado único de discapacidad, y dice, bueno, esta empresa, entre otras cosas, tiene este sello, un sello de calidad, un sello que incorpora a personas de discapacidad en su plantilla, ¿no? Entonces, así como se hacen las normas IRAM, los sellos de Best Place to Work, mejor lugar para trabajar, como las empresas van generando esos estándares, bueno, ¿por qué desde el Congreso nos generamos un estándar de decir, bueno, esta empresa tiene equidad laboral? Entonces, se propone hacer este sello nacional, a nivel nacional. A ver, aquí les cuento un poquito en la otra placa. Esto es importante. La adhesión al programa tiene carácter exclusivamente voluntario y los beneficios reconocidos tienen una vigencia de 24 meses. Es decir, además de dar el sello, lo que propone este proyecto de ley es ciertos beneficios impositivos y a la hora de contratar empleados para las empresas. 24 meses sería el proyecto inicial, la primera etapa, es decir, bueno, te incorporás en este programa nacional, pero es prorrogable en la medida que vos sigas manteniendo dentro esa cantidad de empleados con discapacidad en tu plantilla. Quienes obtuvieron el CENELDIS o CENELDIS podrán solicitar la renovación del mismo, cumplido dicho paso, sometiéndose a una nueva evaluación. Hace unas semanas también, ¿te acordás que habíamos hablado sobre... se había comenzado a trabajar también sobre la yerba mate y el trabajo infantil? Bueno, también había habido una propuesta similar, también de Carla Carrizo, decir, bueno, otorgar a las empresas el sello de este producto no se hizo con trabajo esclavo infantil, no trabajaron niños, niñas y adolescentes. Y ahí que estuvo trabajando en ese proyecto Leandro Santoro también. Leandro Santoro, sí, está viendo como una movida transversal de ver por qué lado se pueden generar buenas prácticas en este ámbito laboral que suele ser arduo, ¿no? Los empleadores que obtengan este sello tendrán en reconocimiento los siguientes beneficios aplicables al año fiscal siguiente de la fecha de otorgamiento del sello. En primer lugar, obtendrán una certificación de crédito fiscal a su favor de entre un 5 a un 20% del valor total anual aplicable a cualquier impuesto o servicio nacional. Depende de la cantidad y de la proporción de trabajadores, llega hasta un 20%. Realmente es bastante. Vamos a ver después si pasa por presupuesto, ¿no? Y qué número significaría para el Estado dar este reconocimiento o este incentivo. Esos son los números que plantea el proyecto. También se les ofrece obtener una disminución de entre un 5 a un 20% en la tasa de interés de los préstamos que posean o obtengan en el Banco Nación. También mejorar entre la misma proporción, entre un 5 a un 20% su puntuación en cualquier licitación a la que llame el Gobierno Nacional, algo bastante también tentador para muchas empresas de poder sumar puntos en esto de ser elegido como prestador del Estado. Y también la publicación en la página web de la Agencia Nacional de Discapacidad, en un lugar destacado, el carácter de empleador con sello de equidad laboral para personas con discapacidad. Lo que se busca esto es, bueno, no obligar por ley. ¿Cómo podemos hacer para ponernos de acuerdo y que salgamos todos beneficiados? La empresa porque tiene el sello y los beneficios, el trabajador que le resulta muy difícil conseguir trabajo, certificar que tiene las mismas capacidades que otro trabajador que está compitiendo. Bueno, ¿cómo hacer para, y de paso también, cumplir el cupo que está por ley, ¿no? Sí, exactamente. Y además, para el Estado, lo que en definitiva el Estado deja de percibir por estos beneficios que va a otorgar una empresa, indirectamente vuelve a recibir esos beneficios, digamos, a recibir o a percibir
lo que otorgó a la empresa, porque ese nuevo trabajador, por ejemplo, que va a ganar, no sé, 100.000 pesos, esos 100.000 pesos se van a ir al consumo nuevamente. Exacto. No es que va a quedar esos 100.000 pesos que gane el trabajador, lo va a atesorar. No, claro, lo pone otra vez en el sistema, otra vez vuelve al sistema. Exacto, se pagan cargas laborales pero menos, pero también, por ejemplo, en el ámbito de los subsidios, gente que por ahí sale de una ayuda social para poder tener un trabajo, que eso también, por eso es plata circulante, ¿no? Sí. Que eso es importante, aunque hay que ver, bueno, ¿cuál sería la proporción? En principio es poco, o sea, hay que ir trabajando en esos números. A ver la siguiente placa. Ahí el proyecto plantea en los fundamentos datos interesantes, los últimos datos disponibles del INDEC. Hay está el censo del 2020, pero hay previamente un estudio nacional sobre el perfil de personas con discapacidad del 2018 y que dice que la tasa de inactividad de las personas con discapacidad alcanza el 64.1%. Es decir, 2 de cada 3 personas con discapacidad no tienen ni buscan trabajo. No tienen ni buscan trabajo, parecería que no quieren, pero es dificultoso también. Entonces, perdés esa iniciativa de salir a buscar trabajo, de ver dónde te puedes incorporar, entonces directamente... Y a veces dejan de buscar. Dejan de buscar. Entonces, ahí el estudio nacional, el censo, digamos, te deja fuera. ¿Vos estás buscando trabajo? No, entonces ya te deja fuera. Claro. ¿No? Pero hay que ver cuál es ese trasfondo. Pero un programa de este tipo que empiece a discutirse, que se difunda una vez que sea aprobado, esto también genera que aquella persona que dejó de buscar trabajo se reincentive a volver a buscar trabajo. Exacto. Y porque además, ve una posibilidad de encontrarlo, en definitiva. Sí, estamos hablando también de trabajo registrado, ¿no? La importancia de entrar en ese sistema. Porque también cuando vemos los números del desempleo que está bajo, también tiene que ver con ese tema de el registro del trabajador, que está más o menos. Sí. Ahí habla la tasa de desocupación acá entre personas con discapacidad supera el 10%, hoy está en 6,9% el nacional y es ostensiblemente mayor a la tasa de desocupación general que es 6,9% para el segundo trimestre del 2022, es decir, 10 contra 6,9 para el mismo periodo. Por eso, teniendo en cuenta los que están buscando trabajo. Claro. Pero hay otro número enorme que no tienen ni buscan trabajo. El nivel de desocupación afecta en mayor medida a las mujeres con discapacidad, más que a los varones. Para estos últimos, el promedio de ocupación es del 40%, mientras que para las mujeres solo el 25%. O sea, ahí dice lo mismo. Se trasladan las mismas dificultades del grupo de trabajadores a nivel nacional a los trabajadores con discapacidad. La diferencia entre el hombre y la mujer. Acá también habla de el grupo mejor ubicado en términos laborales es el de 30 a 49 años, con una actividad de 64.3 y una tasa de empleo del 58%. Mientras que en la franja etaria en edad laboral con mayor índice de inactividad es la de 14 a 29 años, con el 65.4%. Que tiene un 16,5% de desocupación, o sea, mucho más que el 10% del promedio. Y acá el último dato que aporta es que el 66% de quienes trabajan se desempeñan en el sector privado y el otro 34% en el público. Yo pensé que era al revés. Claro. Argentina, esto dice el proyecto, Argentina se encuentra en grave falta con los más de 5 millones de personas con discapacidad y su derecho al trabajo, reconocido tanto por la normativa nacional como internacional, y ante lo cual el Estado debe aplicar sus máximos esfuerzos para revertirlo. Por eso ahí en este proyecto se iba a tratar la semana pasada en la Comisión de Discapacidad de Luis Di Giacomo, pero por temas de agenda terminó siendo postergado. Hay varios temas en agenda que tienen que ver con la discapacidad y con la salud, que están avanzando, no te digo a paso firme, pero se están por lo menos poniendo en común. Hay reuniones de asesores, están viniendo ONGs también a participar de reuniones informativas,
por ese lado es lo único que se está moviendo acá en el Congreso. Pero interesante porque, perdón, Sí. pero interesante porque estas son las iniciativas que después vemos que son las que rápidamente se tratan en el recinto o que por lo menos llegan al recinto sin mayor conflicto, ¿no? Todos los temas que tienen que ver con salud o discapacidad, mientras no entrañen un costo fiscal muy elevado, que creo que esta iniciativa no la tiene. No parecería. Con lo cual son esos proyectos de ley que prometen estar en un temario de sesiones sin conflicto. Que sirven anzuelo, claro, exacto. Bueno, ¿qué se puede trabajar? También está en este paquete está este cambio del nombre del certificado único de discapacidad para el certificado único de apoyos también, que están bastante involucradas las ONG, las asociaciones de padres. Bueno, dije cómo está para renovar. Claro, está en plena campaña. Está en plena campaña, sí, por eso, bueno... no tiene van a primarias, pero es único candidato, ¿no? Sí, porque es de Juntos Somos Río Negro y no tiene, me parece, paso. Así que, bueno, seguir trabajando desde este ámbito. Las sesiones de consenso se construyen muchas veces con estos proyectos, ¿no? Se construye totalmente con estos proyectos, con proyectos de la Comisión de Cultura, con proyectos de la Comisión de Salud. Lo que pasa es que también se van agotando esos proyectos. Sí, ¿no? claro. Y empiezan a buscar otras iniciativas hasta que sucede lo que sucedió en la última sesión, donde sale un diputado pidiendo la derogación de una ley, como fue lo que sucedió en la última sesión con Hernán Lombardi, que pidió la derogación de la ley de alquileres. Sí. Y esa discusión para la oposición principalmente se saldó con la convocatoria a una sesión especial, que es lo que está en agenda para el próximo 23 de agosto, para discutir la ley de alquileres. No la derogación de la ley, pero sí la modificación a la ley de alquileres a partir de los dos dictámenes que están ya, digamos, redactados y salidos de plenarios de comisiones. Exacto. Sí, y a partir de ahí empezaremos a ver la qué es manera lo que pasa. tuvo la oposición, digamos, de forzar esto. Ya había sucedido, o había habido un intento de la oposición y no había tenido el número el año pasado. Y ahora, como dijo Elena, creo que estamos. Sí, ayer también Tonelli nos decía lo mismo. Cuando le preguntamos a Tonelli qué expectativas tenía de la sesión, nos dijo una sesión larga. Esto quiere decir que ya da por descontado que van a tener los 129 diputados sentados. Y sí, no es y el ahí, mismo escenario. ahí tendría que entrar el oficialismo y ver qué es lo que hacen ahí, ¿no? Bueno, esta es un poco la agenda que tenemos, la agenda que marcamos, que es el 23 de agosto, el proyecto de ley de alquileres, la discusión, que seguramente de aquí al 23 de agosto, más allá que tenemos las PASO el día 13, y ayer había una pregunta también, si el resultado de las PASO va a influir en esa discusión del 23 de agosto. Si quedan muchos enojados que no quieren venir. Habrá que ver también, ¿no? Sí, hay que ver las presencias, cómo garantizar desde el lado de la oposición esas presencias. Es un escenario distinto al del año pasado, cuando se venía trabajando, puede tener más aliados opositores, de cómo quedó planteado, digamos, el escenario a nivel nacional, pero hay que juntarlos. Es un escenario distinto mismo al día de hoy. Sí. Si mañana sería la sesión convocada por la oposición para tratar el tema de alquileres, es una historia. Sí. Para el 23 de agosto, que es la realidad cuando está planteado, 10 días después de las PASO, es otra, totalmente distinta. No sabemos si vamos a estar. No sabemos, está la elección. Sí, y a partir de la elección, el tablero político empieza a moverse, digamos. Sí, sabemos muy bien que la Cámara de Diputados es el primer termómetro del clima político que hay, sobre todo clima electoral, ¿no? Claro. Todas las iniciativas que salen o no salen tienen mucho que ver con un resultado electoral o las expectativas que plantea un resultado electoral. Exactamente. Bueno, nos vamos a ir a la pausa en esta segunda edición para regresar y seguir hablando de esta agenda, de la agenda que tenemos por delante, que marca la Comisión de Juicio Político, la agenda que marca el recinto de la Cámara con el tema alquileres y la discusión también que se da en esta nueva semana de elecciones que se vienen. Hay elecciones, pasaron elecciones el domingo, hay elecciones en la provincia de Córdoba el próximo día domingo. De todo esto vamos a estar hablando después de la pausa. Esta es la segunda edición. Pausa por aquí por DTV y ya regresamos.
en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. La que busca a los amigos en el padrón. El que va antes a la casa de pastas. Los que van después. La que trata de convencer a la abuela hasta el último momento. El que llega hasta la mesa y no encuentra el DNI. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto, vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023. 40 años de democracia. Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Alcanzamos el Producto Bruto Interno más alto de los últimos 5 años, con un crecimiento del 5% en 2022. Y detrás de ese dato, seguimos creando empleo en cada rincón de la Argentina. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. El que llega a -5. El que llega 6 menos 5. La que le lleva las facturas a los fiscales. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023. 40 años de democracia. Argentina Presidencia.
Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Aumentamos 6% el consumo privado durante 2023, acumulando 27 meses consecutivos de crecimiento. Y detrás de ese dato, la economía argentina sigue expandiéndose. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Generamos trabajo registrado para más de 1 millón de personas desde el comienzo de nuestra gestión. Y detrás de ese dato, estamos construyendo una Argentina justa e igualitaria. Muy bien, regresamos a la segunda edición por aquí por DTV, la segunda edición por Diputados Televisión, en una jornada en la cual, más allá de la agenda que tenemos de la Cámara de Diputados, que repetimos, insistimos con esta agenda que marca el juicio político a la Corte, esta agenda que marca la discusión por la ley de alquileres el próximo 23 de agosto, se incorpora en lo que tiene que ver con los diferentes temas a entrar en las discusiones en este Congreso Nacional, en esta Cámara de Diputados de manera particular, el tema Aerolíneas Argentinas, a partir de un proyecto que ha presentado el diputado nacional Máximo Kirchner y precandidato a renovar su banca por Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires. Se da 24 horas después que se realizó en la jornada de ayer un evento en la cual se conmemoró los 15 años de recuperación por parte del Estado de, digamos, la mayoría de las acciones de Aerolíneas Argentinas en manos del Estado. Exacto. Se cumplen 15 años. ¿Qué es lo que dice el proyecto? Que ese 51% de acciones de Aerolíneas Argentinas en manos del Estado tienen que seguir estando en manos del Estado. Sí, el gobierno lo que él alerta, digamos, después viene viene el proyecto de ley más un comunicado de prensa en el que alerta que sobre la preocupación del espacio del actual oficialismo, que dice, bueno, vemos que hay candidatos presidenciales que están diciendo que quieren cambiar los planes con respecto a Aerolíneas. Claro. Entonces, después de esta reivindicación que hacen ayer, dicen, bueno, esto tiene que quedar en manos a Argentina. Entonces, va con este proyecto de ley que, no sé qué tratabilidad tiene en este momento, pero sí lo ponen, digamos, en el marco de la campaña, ¿no? Claro, exactamente. Indudablemente, sí, y ahí se tiene que abrir una discusión y ahí se va a generar una fuerte discusión entre
bueno, los diputados que cita representan los Milei, diferentes Larreta y proyectos. Bullrich directamente. Habla de los Lo tres cita. que sí han dejado en claro sus pretensiones privatizadoras de ajuste y quita de subsidios en relación con Aerolíneas Argentinas. Ahí, bueno, ayer también estaba Seriani. Claro. Está, digamos, lo que se está mostrando que ha bajado el déficit, muestran cuáles son las conexiones con el interior del país en las cuales no dan ganancias, Claro. ¿no? Cómo se mantiene en un mercado que cada vez tiene menos competidores también, ¿no? Bueno, es que esa es la cuestión, ¿no? Es fácil no tener déficit o tener menos déficit, porque yo la verdad hay que poner muy en tela de juicio que no tiene déficit. Es cierto que el Estado cada vez envía menos transferencias para solventar a Aerolíneas Argentinas. Eso es cierto, pero que déficit tiene déficit, pero es fácil ser una empresa que no tenga déficit o que tenga poco déficit cuando es cuasi monopólica Sí, porque en el mercado. su principal competidor no está más. Exactamente, y además las low cost, las empresas Cerraron low cost cada vez están Más cercadas. más complicadas Claro. para operar, y además, que no es poco, los precios, porque ¿de qué se jacta Aerolíneas Argentinas? Aerolíneas Argentinas se jacta de que llegan a donde las empresas low cost no llegan. ¿Pero a qué precio? Ustedes si se ponen a ver las tarifas de cabotaje, porque, por ejemplo, ir a San Juan, donde solamente opera Aerolíneas Argentinas, el precio es prácticamente el doble que ir a Mendoza, que queda a poquísima distancia. Digo, esta cuestión de manejar monopólicamente el mercado de aeronavegación perjudica sobre todo al pasajero, ¿no? Entonces, hay que ver también, ¿no? ¿Es déficit o no tantas transferencias del Estado a una empresa, en este caso de aeronavegación, a costa de qué? Claro. ¿No es cierto? Bueno, lo que vos estás planteando, Laura, sin dudas, al abrir esta discusión a partir de este proyecto de Máximo Kirchner, esto también se va a discutir. Claro. Seguramente desde la oposición van a plantear también este tema que tiene que ver con las tarifas. Seguramente se tendrá que discutir por qué es necesario que el Estado tenga la mayoría de las acciones de Aerolíneas Argentinas. Que y está eso lo va a buenísimo fundamentar. eso. Claro, Estaría muy bien, pero al mismo tiempo que compita. claro. Que compita en igualdad de condiciones con otras empresas y que esas otras empresas estén bien reguladas como corresponde, pero que haya competencia, porque si no acá es competir en desigualdad de condiciones. Y eso es lo que desfavorece en definitiva al pasajero, Claro. que muchas veces se ve obligado a pagar hasta el doble de lo que podría pagar en otra aerolínea solamente porque llega a Aerolíneas Argentinas. Claro. Y de esto podrían hablar y mucho los legisladores, que muchas veces Bueno, se acá, ven digamos, muchas veces de los restringidos dos por actos esto. de campaña fuertes, estuvo de campaña, sí, utilizado el gasoducto Néstor Kirchner, y con YPF, ¿no? Que acá hubo una buena discusión acá en la Comisión de Energía sobre este proyecto del gas natural licuado y la presencia de YPF también como beneficiado, digamos, se vendía como esto de la exportación del gas y era en realidad un proyecto para que YPF tenga sus ganancias y tenga ventaja por sobre las demás competidoras para la planta de Bahía Blanca. Esto fue cuestionado en ese momento por la oposición. Esto es un proyecto de medida YPF, decían. Claro, el proyecto de GNL. De GNL, exactamente, porque no era exactamente para lo que se había vendido, sino para este proyecto para hacer en Bahía Blanca esa planta que prácticamente ya está todo diseñado y ya están todos los números. Claro. Y está lo que sí me parece importante y destacable que esta discusión se dé en este ámbito, en el ámbito del Congreso Nacional y a partir de diferentes proyectos, gas natural licuado, en lo que tiene que ver con la energía, en definitiva será el Congreso y los dirigentes políticos los que definan, ¿no?, qué hacer con la energía en la República Argentina. Aerolíneas Argentinas, la aerolínea de bandera, será también el Congreso, es lo que está, me parece, poniendo en la discusión Máximo Kirchner y veremos cuál es la viabilidad que tiene en el marco de la discusión que se va a dar en el Congreso Nacional y a partir de los diferentes proyectos de modelo de país que puedan tener cada una de las fuerzas políticas a la hora de encarar, como están encarando, es una elección presidencial. Una movida similar a, esto dice, si quieren hacer alguna modificación de las acciones de aerolíneas, tiene que pasar por el Congreso. Similar a lo del acuerdo con el FMI. Claro. Bueno, que sí, que no, que si es lícito, que si es legal, la deuda que se toma, bueno. Si está aprobada, que venga a discusión. Vino la discusión, el número estuvo. Bueno, este es lo que se decidió. Sí, exactamente. Justo hay un sector. Si se quiere modificar, habrá que
discutir esa modificación. Exacto. Pero esto pasa este año. Y sí, claro. Como parte de una movida similar de parte de kirchnerismo. Bueno, hablábamos del proyecto de Máximo Kirchner, pero hablemos de otros proyectos. Hay una sección que tenemos aquí habitualmente en Diputados Televisión. La sección es y lleva el título de Mis Proyectos. Los diputados van hablando, las diputadas van contando sus proyectos, sus iniciativas que van volcando a la agenda que tiene este Congreso Nacional y particularmente la Cámara de Diputados de la Nación. Hablamos con Marcelo Casareto, el diputado del oficialismo, diputado de Frente de Todos, por la provincia de Entre Ríos. Su proyecto tiene que ver con la electromovilidad. Esto es lo que decía Casareto. Tenemos una tarea pendiente que es una ley de movilidad sustentable o también llamada de electromovilidad. A nivel mundial se está avanzando en una transformación de la industria automotriz, que hoy básicamente se mueve en base a combustibles derivados del petróleo. El objetivo es reemplazarlo gradualmente por autos híbridos a combustión interna y eléctricos y pasar después a autos totalmente eléctricos. Durante el año pasado aprobamos la ley automotriz y eso significa muchas inversiones para la República Argentina. La idea es avanzar ahora con la electromovilidad. Hay muchas intenciones de las automotrices de reconvertirse para producir para la Argentina y para la exportación. Así que lo que se busca es dar una serie de ventajas para las empresas que reconviertan su motricidad a autos eléctricos o autos híbridos, poniendo un límite. En el proyecto original está 2040 para cesar con la producción de vehículos de combustión interna tal como los conocemos hoy. Y tal vez poniendo una fecha intermedia de 2030 para la revisión. Ya Europa aprobó una legislación en esta materia. Y en Estados Unidos, el estado de Nueva York y el estado de California ya tienen regulaciones similares. Así que el objetivo es que en este periodo parlamentario podamos aprobar una ley de movilidad sustentable o electromovilidad. Bueno, ahí está el proyecto de Marcelo Casareto, el proyecto de ley de electromovilidad. No es un proyecto nuevo, no. Que está en este Congreso Nacional. Es un proyecto que ya lleva un tiempo, que tiene que ver también con esta renovación de las energías que no solo está en Argentina, sino que va al mundo. Sí, exacto. Me parece que en parte quedó un poco más demorado a partir de la situación de Rusia y Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania. Ahí me parece que en el mundo entero quedó el tema de la renovación energética, ahí empezó, ¿no?, a demorarse un poco más. Pero es una de las iniciativas que ya llevan su tiempo en este Congreso Nacional. Exactamente, sí, incluso hubo a comienzo de año, en el viaje que fue Alberto Fernández, que había ido también Sergio Massa a los Estados Unidos, había habido algún primer approach, digamos, con algunas empresas como para ver cómo trasladar esa tecnología, cómo implementarlo, porque además la electromovilidad hay que cargar el auto, ¿no? Sí. No es tan sencillo, no. Ya hay algunas estaciones de servicio, por ejemplo la Ruta 2 ya puedes cargar. Y hay autos híbridos ya también, sí, que tienen también beneficios impositivos si compras el auto con esa posibilidad, pero es muy incipiente todavía. Claro, exactamente. Hablando de la agenda ambiental, de la agenda sustentable del Congreso Nacional, habló la diputada Graciela Camaño, diputada por la provincia de Buenos Aires, de esta manera. La agenda ambiental en todos esos parlamentos es la prioridad, porque nos está afectando a todos, no solamente en las vidas, sino también en la parte económica, financiera, y de hecho a nuestro país lo ha afectado desde hace bastante tiempo. Esta sequía que nosotros tuvimos no es la primera. Ya otro gobierno tuvo un cimbronazo por culpa de un problema climático. Entonces, esto que todos los países en el mundo lo están tratando y lo están viendo, nosotros seguimos, creyendo que si hablamos del tema ambiental atrasamos. Hay gente que dice en su campaña que se va a terminar la Agenda 2030, desconociendo que existe el derecho internacional
y que en ese derecho internacional, que además en la Argentina tiene la característica de ser un derecho constitucional, porque está asimilado como está receptado en la Constitución del 94, en ese derecho internacional, Argentina, a lo largo de los años, va adquiriendo compromisos en un mundo en el que ya se están comercializando productos con una suerte de arancel diferenciado que lo da el cuidado ambiental del país del que provienen los productos. Esto ya está ocurriendo. Diputada. Ya hay países a los cuales no se les permite el ingreso de determinados productos por el nivel de deforestación que tienen en su país. Entonces, estas cosas que uno las ve en el mundo, en otros países, que es la agenda de tratamiento de parlamentos, no se ve en la Argentina. Sí, hay ahí una suerte de déjà vu impresionante del Parlamento nuestro. Diputada, que parecería ser que solamente funciona cuando el Ejecutivo lo manda a funcionar, ¿no? Pasó en el gobierno anterior y pasa en este gobierno. Ese proyecto es objetado por ignorancia, y lo digo con mucha pena, porque se trata de legisladores que tienen, digamos, un rango de importancia y que deberían estudiar acabadamente las cosas. Lamentablemente fue muy ignorante los argumentos en contra que se les dio en la Cámara de Diputados, y el Senado está parado, porque el Senado está parado, pero además porque los argumentos esos, que son absolutamente falsos y con un total desconocimiento de lo que son las cuestiones del mar y de lo que es específicamente el agujero azul, que no es un invento de alguien, sino que es el trabajo que la ciencia en la República Argentina viene llevando adelante desde el año 2014. Los primeros trabajos que valorizan la necesidad de cuidar esa zona, porque es una zona que provee, los científicos le llaman el supermercado del Océano Atlántico Sur, que proveen a las posibilidades de que haya buena pesquería en el Atlántico Sur, está documentado científicamente desde el año 2014. La verdad es que no se hizo hasta este momento porque gran parte de la zona está fuera de lo que son las 200 millas, que es la zona exclusiva en la que tiene jurisdicción la República Argentina. Cuando en el año 2017 se consigue que Naciones Unidas, la Comisión de Límites de la CONVEMAR, reconozca el trabajo que la Argentina presentó para la ampliación de la plataforma, a nosotros nos da la posibilidad de crear la zona de reserva. ¿Por qué? Porque lo que nos reconoce fuera de las 200 millas la CONVEMAR a los argentinos es que tenemos una plataforma, que esa es una plataforma del territorio argentino. Y en algunos lugares está a 300 millas, en otro está a menos, en otro está a un poquito más. Y además lo que nos da es la jurisdicción sobre los fondos marinos, no sobre la columna de agua. Bueno, ahí estaba la diputada Graciela Camaño hablando últimamente, y ahí lo decía el GRAF, sobre el proyecto de ley de agujero azul, un proyecto que se aprobó aquí en la Cámara de Diputados y que está en el Senado Nacional a tratamiento en las comisiones respectivas y que tiene que ver también con la protección de la pesca en nuestro país y discusiones que se tienen que dar más allá de este proyecto. Las discusiones en general están trabadas en el Senado en el marco también de lo que es este periodo en el cual coincide la agenda del Congreso con la agenda de las campañas electorales en las provincias. Decíamos, elecciones que pasaron en la provincia de Santa Fe, elecciones que se vienen en la provincia de Córdoba, se elige intendente de la capital de la provincia mediterránea y que sin lugar a dudas
cada elección en la provincia no es solamente una elección provincial o una elección municipal como la que se va a dar el domingo en Córdoba. Las elecciones, ya a la altura del año electoral que estamos, se nacionalizan. Por eso la elección del pasado día domingo en Santa Fe era si ganaba Bullrich o ganaba Rodríguez Larreta. Bueno, esta semana lo escuché a Rodrigo Loredo, diputado nacional que va por la Intendencia de la Ciudad de Córdoba, que le dice que él pedía, no me bajen la interna acá, por favor, yo soy el candidato, así como Luis Juez fue el candidato a gobernador, perdió, tenía su identificación igual, pero decir, yo soy el candidato de Juntos por el Cambio acá a intendente, no traten de no ligarme porque me pueden perjudicar cuando lo que yo más necesito es juntar la mayor cantidad de votos. Pero como decís vos, estamos en julio, falta muy poquito, o sea, todo se traslada, todo se analiza, las presencias en el búnker, las ausencias, entonces es inevitable. Y después de la elección de Córdoba viene la elección en Chubut y después sí ya vienen las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para toda la República Argentina, sumada las provincias o los distritos que acompañan el calendario electoral nacional. Pero que queda Chaco, ¿no? En el medio, después, ahí en septiembre, ahí en un sanguchito. Exactamente. Digamos. Y después viene Santa Fe, ya con la elección, ya deja la primaria y ya la elección provincial netamente en Santa Fe. Y tenemos también la elección en la provincia de Catamarca, está la elección en la provincia de Buenos Aires, está la elección en la ciudad de Mendoza, de Ciudad de Buenos Aires. Bueno, el 13 de agosto también es obviamente una de las fechas importantes dentro del calendario electoral nacional y para las diferentes provincias y como es también para la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hablamos de proyectos. Laura, hay un proyecto que tiene que ver con la ley de fe de vida. Entonces no es un proyecto, es una ley. Es una ley, ¿no? Ya tenemos que hablar de ley. Claro, justamente. Sí, exactamente. Sí. Porque afortunadamente una ley, lo retomó Ocaña, ¿no? Graciela Ocaña casi sacándolo de la manga en la última sesión. Sí, fue una interesante incorporación al temario. Yo diría sorpresiva, pero al mismo tiempo saludable. Incorporación al temario, por cuanto se trata de una iniciativa que contaba con un amplio espectro de votos positivos, de apoyos, y la verdad es que simplifica mucho la vida cotidiana de nuestros adultos mayores. Vamos a hablar justamente de lo que tiene que ver con esta iniciativa que justamente propone eliminar el trámite de fe de vida para jubilados y pensionados, ¿no? Lo que sucedió justamente es que el Poder Ejecutivo promulgó este proyecto de ley, convertido en ley, el pasado 6 de julio, la convirtió justamente en la ley 27771, esto sucedió ayer, y justamente lo que propone, lo que establece esta iniciativa es que ya no va a ser más necesario que los jubilados y pensionados tramiten la fe de vida para hacer determinadas operaciones, sobre todo lo que tiene que ver con el cobro de sus haberes. Así que es una noticia más que bienvenida para los adultos mayores. Recordemos que esta iniciativa se aprobó por amplia mayoría en un conjunto de iniciativas de resolución y obtuvo 171 votos positivos, 2 en contra nada más y 6 abstenciones. Así que esto es básicamente, sucintamente, de lo que se trata esta ley. Seguimos adelante, por favor, con las placas. ¿Qué es lo que venía sucediendo hasta ahora y por qué es tan importante esta ley? Los jubilados y pensionados hasta el momento debían realizar el trámite de fe de vida todos los meses para certificar la llamada supervivencia, ¿no? Es decir, yo hago constancia que estoy vivo, básicamente, ¿no? Podría ser en el banco o con una compra con la tarjeta de débito. No, eso, claro, pero eso fue después. Fue después, claro. Hasta hace un año atrás, básicamente, era que todos los meses tenías que ir al banco y decir, estoy vivo, puedo cobrar mis haberes. Todos los meses.
Muy bien, pase por acá si está vivo. Exacto. Entonces, si está vivo... Cuando ya se elimina el paso de el cobro por caja, ¿no? Esas colas de jubilados, vos decís, bueno, ahora puedo cobrar en el cajero en el momento que quiero, pero tenés que venir igual y decir que estás, ¿no? Exacto. Y en el caso de, bueno, cuando vos no hacías este trámite, el problema es que el banco te retenía los saberes, y vos no podías cobrar en tiempo y forma tus ingresos. Entonces, la verdad era muy complicado, sobre todo para una franja de personas que hoy por hoy quizás no están con todas las condiciones como para hacer este trámite mensualmente, ¿no? Entonces, de esta forma, lo que propone esta ley o lo que establece esta ley es eximir a los beneficiarios de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino, el SIPA, y del Sistema de Pensiones No Contributivas de la obligación de presentar la declaración de supervivencia o fe de vida como condición para el cobro de sus saberes y demás beneficios previsionales. Esto, como decía recién Dani, algunos bancos ya lo empezaban a instrumentar desde hace más o menos un año, sobre todo los bancos públicos, que establecían que ya sea por alguna aplicación o por la compra por medio de débito automático de cualquier alimento, lo que sea, no importa, ya de alguna manera el banco constataba... Supuestamente el local te tiene que pedir el DNI si usas la tarjeta de débito, entonces debería ser la persona... Entonces ya estaba de alguna manera acreditada la supervivencia de la persona. Bueno, ahora ya ni siquiera eso, ya de alguna manera se los exime de hacer este trámite. Igualmente los bancos van a seguir constatando esta posibilidad por medio de las compras que puedan hacer con las tarjetas de crédito o de débito. Seguimos adelante, tampoco se podrá solicitar con esta ley cualquier otro trámite complementario con igual fin. Es decir, cualquier otro trámite complementario de supervivencia. Lo que deja sin efecto la demostración de subsistencia a cargo del beneficiario como condición para el cobro de los saberes y demás beneficios previsionales. Es decir, no solamente la fe de vida, sino algún otro trámite similar también está eximido de hacerlo. En fin, me parece una norma que en definitiva fue... muy celebrada por un sector, una franja muy importante de la población, los adultos mayores. Como decíamos hace un rato, en la actualidad son varias las entidades bancarias que pagan sus saberes previsionales controlando justamente la fe de vida por medio de distintas alternativas, ¿no? Lo que mencionábamos, la compra mensual, con tarjeta de débito o de crédito por parte del jubilado, o, por ejemplo, bajando una aplicación móvil, ya de alguna manera podían constatar de que efectivamente estaban en todas sus capacidades como para cobrar sus saberes. Bueno, en definitiva, esto no quita que si eventualmente el jubilado pensionado quiere quedarse más tranquilo, puede ir presencialmente a la entidad bancaria y decir... Acá estoy. Así que bueno, pero hay otros mecanismos para un proyecto. Mecanismos para... Ya está todo digitalizado, digamos. Claro, eso es como medio mecánico, ¿no? Pero mira, si tengo experiencia, cuando se muere un familiar en la ciudad de Buenos Aires, enseguida ya te llega, por ejemplo, el ABL cambiado, o sea, eso salta enseguida. Claro, es automático. Es automático. Está bien que no existen pocos casos de familiares que por ahí siguen cobrando, ¿no?, la jubilación. Debe haber, obvio, ¿no? claro. Pero generalmente cuando te morís, no lo digo por experiencia, pero te queda retenida el dinero. Claro. Exactamente. Bueno, una ley sumamente importante. Que tenía tanto consenso, que venía ya con el consenso de la Cámara Alta, que pasó con mucho consenso en las comisiones, que estaba ahí que... A tiro, pero que en definitiva si no apareció Caña que la ponía ahí arriba de la agenda, se pasaba la sesión. No estaba dentro de Lo que está pasando con algunos de estos temas es que el Congreso no está encarando últimamente reformas integrales que también se están pidiendo. Están pasando estas cosas, ¿no? Una cosita, un proyecto, o sea, hasta ahí llegan los consensos, una modificación,
lo que recién nos contaba hace un ratito la diputada Gabriela Lena sobre el tema de las tarjetas de crédito. Ya meterse en esos temas es difícil. Cuando hay muchos actores, algunos de los temas ambientales también se vio difícil también cuando hay muchos actores involucrados. Estas cositas son las que se pueden permiten avanzar. Vamos a ver qué decía Marcela Paso, diputada del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, sobre la ley de fe de vida. Bueno, la verdad es que con un amplísimo consenso pudimos sancionar esta ley, de la cual uno de los expedientes soy autora. Es una media sanción que vino del Senado, por eso es que lo pudimos convertir en ley en esta última sesión. Un proyecto que lo que pretende es generarle dignidad a quienes estábamos estigmatizando realmente con estas normas, ¿no? Usted decía el hecho de que, bueno, cuando se acerca un familiar, pero también de alguna manera a veces se naturalizan algunas cuestiones como que así tiene que ser. Ahí estaba Marcela Paso explicando también y señalando un poco la necesidad de haber sancionado esto, me parece, ya hace tiempo. Sí, claro. ¿No? Que no hay que esperar mucho, que ya estaba como para discutirse y rápidamente aprobarse por parte del Congreso Nacional. Ya venía con la sanción de la Cámara de Senadores, que para estos momentos por los cuales está atravesando el Senado, con dificultades para generar discusiones en comisión o generar discusiones en el propio recinto del Senado Nacional, tener ya una norma que viene con la sanción del Senado es importante, muy importante. Al revés, me parece que funciona mejor así, me parece. Ahora, es difícil a veces, ahora las discusiones que se dan en la Cámara de Diputados, que se pueden lograr consenso, como los proyectos aprobados, muchos de los proyectos aprobados en la última sesión, que pasan al Senado y ahí ahora hay una situación que, sí, bueno, seguramente para después de las elecciones, y veremos si después de las elecciones primarias se retoma lo que es la actividad con la intención de avanzar con algunos proyectos. Hay unas fuertes discusiones que se están dando desde el punto de vista político entre senadores nacionales, senadores de la provincia de Jujuy. Bueno, hay que ver a ver cómo se soluciona desde el punto de vista político esa situación en el Senado. Mientras tanto, aquí en la Cámara de Diputados tenemos la agenda que estamos señalando y que estamos viendo, que tiene que ver con los diferentes proyectos, y teniendo también esta posibilidad que, al haber con cierta regularidad, más allá de lo que es el momento que se atraviesa, que es la agenda electoral en las diferentes provincias y el calendario electoral nacional, tener algunas sesiones como para ir avanzando con algunos temas. Hay que ver qué pasa con la sesión del 23 de agosto, y septiembre estaría disponible, ¿no? Para el trabajo. Sí. Septiembre sería un mes, un bache. Claro. Entre el fin de la campaña de las PASO y la previa de las presidenciales. Y ahí sí, sería ahí ya, digamos... además que entra el presupuesto. Además que entra el presupuesto, pero aquellos que han ganado en las elecciones primarias o que hicieron una buena performance están, digamos, tranquilos. Aquellos que han sido derrotados para septiembre ya han aceptado esa derrota, han hecho el duelo normal y necesario, y ya se reactiva, digamos, la actividad. Pero viste, la diputada Lena nos dijo que ya nos está extrañando. Ya nos está extrañando. Una pena. Pero no, pero nosotros la vamos a llamar. Extrañar a muchos. Pero ¿no? la vamos a llamar a Graciela Lena. Ojalá, ojalá podamos. A la diputada Gabriela Lena, del radicalismo de Entre Ríos. Vamos a compartir un momento también que tuvo la programación de Diputados Televisión, que es el programa DTV Entrevistas que conduce el señor Horacio Embom, como ahí dice el graph, todos los viernes a las 23 horas. Y Horacio estuvo hablando con la diputada Mónica Litza, diputada del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Hablaron distintos temas, hablaron de temas que tienen que ver con los proyectos, con la actividad política. Vamos a compartir Mónica Litza junto a Horacio Embom en DTV Entrevistas. Si perdés ese contacto con el territorio, realmente perdés el contacto con la realidad, ¿no? El termómetro que nos ayuda a ver qué está pasando, porque es muy fácil perderse en el auto que te lleva y que te aleja del transporte público para traerte a la Cámara de Diputados, por decirte algo, y a veces estás horas adentro de la Cámara y después llegas muy tarde, y entonces se empieza a perder ese vínculo con la realidad, y yo creo que no hay que perderlo jamás, ¿no? Jamás, porque
Eso es yo vivo, por ejemplo, en la misma ciudad en la que nací, en un barrio. Vivo en Avellaneda y no en un barrio cerrado, sino vivo en un barrio común. Entonces tengo ese contacto, ¿no? Con los vecinos, con cosas lindas. ¿Y ellos están orgullosos de que vos los representes? Sí, qué sé yo, tengo al lado de mi casa, muy cerquita, están a unos metros, hay un cuartel de bomberos, ¿no? y que bueno. Me tocaban el timbre para decirme lo orgulloso, si se enteraban que por ahí yo estaba en una lista o algo, lo orgulloso que estaban. Y sí, eso se siente mucho. ¿Tus hijos? ¿Tenés hijos? Tengo 2 varones. Me imagino con el orgullo también que te admiración, que más allá que te quieren como madre. Sí, son chicos que nacieron, también mi marido es militante y transitamos juntos el camino de la política, que es un camino difícil, ¿no? Yo creo que se asimila al tema de los médicos, viste, que tienen horarios raros y sí, encuentros y desencuentros. Que si no sos, para tener una pareja... No se entiende nada. No se entiende porque es difícil explicar todo y bueno, mis hijos también nacieron en un hogar muy politizado, entonces se entienden cuestiones. Ahora estamos en plena campaña, y también el tema de los llegue horarios. Un poco más tarde o me tengo que ir más lejos. Así es. No creo que haya, mira, Horacio, no creo que haya muchos que tengan las condiciones de gobernar a esta Argentina, como las que tiene Sergio Massa hoy. Esta Argentina de coyuntura. Sí. Primero porque hace rato que le está manejando la botonera de la economía, que no es un tema menor en la Argentina. No. La economía, si bien la política debe conducir a la economía, él conoce bien las negociaciones que se están llevando a cabo, conoce qué timbre tocar, conoce los interlocutores, conoce las posibilidades que tiene la Argentina. Me parece que, y además que tiene una capacidad de trabajo inmensa. Siempre ¿no? fue, ¿viste? Sí, siempre fue muy hiperactivo y el otro día el Vasco de Mendiguren decía, pero Celo es un mellizo, porque estaba en un lugar y después está en otro. Y entonces yo creo que la Argentina, esta Argentina necesita un presidente... Pero vos lo tuviste acá Massa. También, más allá de este vínculo y de esta historia, como presidente de la Cámara. Bueno, cualquiera que fue diputado mientras él fue presidente de la Cámara y que no sea de nuestro espacio político, te puedo decir lo mismo que te digo yo, ¿no? Tiene una capacidad de trabajo impresionante y de escucha, ¿no? Y además de memoria. Escucha. A veces yo le escribo por alguna cuestión que creo que es importante y él contesta. ¿Qué contesta? Siempre. Y por ahí después miro que estaba en un acto importantísimo, y él contesta. Y por ahí la respuesta de él es, habla con tal persona. Claro. Y yo intento hablar y esa persona nunca te contesta. Entonces yo digo, ¿puede ser que esté esta persona más ocupada que Sergio? Claro, me pasa muchas veces. Bueno, ahí estaba Mónica Litza, la diputada del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, pertenece a las filas del Frente Renovador, es por eso que habló tantas cosas vinculadas al ministro de Economía, Sergio Massa, y al modo que tiene de trabajar, porque ella en definitiva no solo que lo conoce por ser y haber compartido el momento de que Sergio Massa fue presidente de esta Cámara de Diputados, sino también ya previamente en el armado de lo que fue el Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires y en todo el territorio nacional, como una fuerza nacional y la competencia que tuvo en diferentes elecciones y diferentes procesos electorales. Y por supuesto también, obviamente, en lo referido, y así lo señalaba Mónica Litza, en los diferentes proyectos que se van discutiendo en esta Cámara de Diputados de la Nación. DTV Entrevistas, todos los viernes a las 11 de la noche por acá, por DTV. Bueno, hablamos de otros proyectos que tienen que ver con las economías regionales. Dani, ¿se avanza, no se avanza? Hubo en la última sesión se pudo aprobar un proyecto vinculado con economías regionales, más que nada con productos que tienen que ver, digamos, más sustentables que otros productos agrícolas, ¿no? Pero hay más proyectos. Sí, se está trabajando. También dar es algo similar también, dar incentivos a los que vienen corriendo de atrás con respecto a las empresas grandes, a los grandes productores, a los grandes terrenos en la pampa húmeda, y dicen, bueno, con todo esto es soja, todo esto es trigo, bueno, y está el pequeño productor ahí, como estamos viendo, en pequeñas superficies, con algunos cultivos que no utilizan agregados
y químicos, pero bueno, ¿eso qué hace? Lo encarece. Se está generando esa conciencia de decir, bueno, este producto fue hecho sin agrotóxicos, fue hecho de una manera, los huevos son de otra manera que sacados, digamos, se cuide más a las gallinas, Claro. bueno, todo eso, pero tiene, primero, es caro para producirlo y es caro para comprarlo. Sí. Pero es un sector, entonces se piensa de este proyecto de ley, hay un proyecto de Ramiro Fernández Patri del Frente de Todos de Formosa, decir, bueno, ¿qué podemos hacer para protegerlos? Claro. Porque no son una amenaza para los grandes productores, están aparte. Entonces, ¿qué podemos hacer para que estos productos orgánicos se sigan consumiendo, se siga pudiendo producir y se ofrezcan otra alternativa al consumidor? Esto ya tiene dictamen de presupuesto de Hacienda y Agricultura y de Economías Regionales y habla de crear un régimen de promoción y elaboración de productos orgánicos por el término de 10 años. En otros proyectos de ley vemos por ahí regímenes de promoción que son más acotados, pero esto tiene que tener sí o sí un largo plazo. Al menos pensar en renovar cultivos, en ver, digamos, estratégicamente qué plantás, qué vendés, pensarlo en menos de 10 años no se podría. Claro. Por eso plantea por lo menos una década. ¿Qué dice? ¿Qué es un producto orgánico? Es el que viene de un sistema de producción agropecuario sustentable en el tiempo y que mediante el uso racional de los recursos naturales, manteniendo o incrementando la biodiversidad y evitando el uso de productos de síntesis química y otros de efecto tóxico real o potencial para la salud humana y brinde productos más sanos a la sociedad. En el proyecto de ley lo que se habla, esto dice, de producción sustentable, utilizando cómo hay que utilizar el agua, qué tipo de energía se tiene que usar, qué es lo que, cómo es el cuidado del ambiente y sobre todo lo que nosotros sabemos que es esto, productos de síntesis químicas y otros de efecto tóxico. Lo cierto es que esas grandes producciones de trigo, maíz, soja, también si no tienen esas modificaciones en su producción, tampoco es fácil hacerlo en gran escala, que es lo que el mercado necesita. Entonces, bueno, ¿cómo podemos diferenciar esto y darle una mano a estos productores orgánicos? La producción se refiere, digamos, a dos ítems. La producción, que es esta generación de productos primarios para el consumo fresco, lo que vemos en la verdulería. Esto, en realidad, viste que están como en puntos de venta, o sea, más informal, ¿no? Sí. Te traen por ahí un bolsón a tu casa, podés combinar todo lo que sea de temporada, porque la idea es que si el tomate se come cuando se tome, no hay todo el año tomate, no hay todo el año manzana, porque se respeta ese ciclo del producto fresco. Y la elaboración, es decir, usar esos productos, esa materia prima, como ingrediente básico en un producto final para su consumo. No sé, salsa de tomate orgánica, otras conservas que pueden tener que ver en productos que sean orgánicos en su origen. Este marco regulatorio tiene equivalencias con normativas internacionales y cuenta con organismos de control que garantizan el cumplimiento y la observación del mismo. Es un poco difícil a veces como comprador, como consumidor, decir, ¿y esto tendrá o no tendrá? ¿Será orgánico realmente? Entonces, bueno, se busca estar sujetos a normas internacionales y decir, bueno, esto fue producido en estas condiciones, en este establecimiento, cierta trazabilidad, ¿no? Más allá de lo que vos puedas hacer. Pero eso se puede poner en el paquete, ¿en el dónde? Sí, hay productores que certificados de que son orgánicos. No, porque estaría bueno, yo te escucho, Dani, y la verdad que estaría buenísimo, así como se pusieron hexágonos en los alimentos diciendo exceso de sodio, exceso de azúcares, exceso de lo que se te imagines. Estaría bueno poner un hexágono, en este caso no negro, no tan atemorizante, sino un hexágono más amigable, ponele, que diga, esto es un producto orgánico. Sí. ¿No? O sea, no hace falta quizás explicar demasiado. Es por la positiva esto. Claro. Sí, claro. Es algo por la positiva que le da un plus. Exacto. Por ejemplo, la miel. Bueno, miel orgánica,
muchos ya. Pero que tenga ese certificado de decir, no, efectivamente esto es... Porque digo, claro. uno puede confiar en un productor porque lo conoce, porque vive cerca de casa, o por lo que sea, pero bueno, sabés cuánto es verdad y cuánto eso no. no es. ¿No? Exactamente. ¿Cómo se llaman? Los huevos de gallinas felices. Y No sabemos. no sé cuánto, ¿no? Claro. Los beneficiarios del régimen de promoción tendrán una reducción del 50% en el monto total del impuesto a las ganancias, lo cual es bastante. O sea, habría que hacer el impacto fiscal de esta iniciativa, ¿no? Sí. Creo que no sé si se lo pidió a la Oficina de Presupuesto del Congreso. Me parece que también debe ser un universo bastante chico todavía, sí, ¿no? como para... Sí. Y dice, los beneficiarios del régimen de la presente ley podrán convertir en un bono de crédito fiscal intransferible el 50% de la totalidad de las contribuciones patronales que hayan abonado a partir de su incorporación al registro, es decir, digamos, de lo que gasten en contribuciones patronales, le dan un bono, un crédito a utilizar una vez que entren en este régimen para los pagos que tienen que ver con la nómina salarial de mano de obra empleada en la producción o elaboración de productos orgánicos. Me parece que es una proporción mínima todavía, por eso también se le pueden dar estos números. También me parece que apunta un poco a encuadrarlos dentro de un régimen un poco más claro. del trabajo. Claro. O sea, para que te den Más esto tenés amplio. que tener trabajadores registrados. Sí. Porque también sabemos que la producción agrícola, y sobre todo esto de huertas, no es de los más registrados, no tienen los más altos estándares de trabajo en blanco, ¿no? Entonces, esto también serviría para eso. Como lo que decíamos antes, ayuda también a poner un cierto poco... orden. Es una Sí. actividad que también es difícil fiscalizar, Sí. me parece. Pero bueno, me parece que es importante. Ahí es donde el Estado puede también meterse como para... Y ahí viene lo que decía Laura, crear un registro. Decir, bueno, estos productores, si vos compras de esta marca, tiene productos ecológicos, biológicos u orgánicos, un registro en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Lo que puede ser chico de huerta o de productores pequeños, bueno, por ahí no es tan fácil, pero algunas marcas que por ahí están interesadas, no sé, viste que en el súper ya hay productos, ensaladas en paquete Sí. ya. Bueno, si quieren darle un plus, tomate cherry en bolsa viene, También. todo eso. Bueno, ahí habla, el total de producción y superficie utilizada en el año 2021 fueron 96.000, un poquito más, hectáreas, que tiene un incremento respecto al 2020, y 3.9 millones de hectáreas bajo certificación, que incluyen ganadería y agricultura. Es decir, de esas 96.000, no, a ver, 3.9 millones de hectáreas, o sea, total cosechado, exactamente. Bueno, es pequeño todavía, 96.000 hectáreas no es nada. Obvio, sí, no es nada. Claro, 3.9 millones es un montón. El consumo interno sigue siendo bajo. Los productos orgánicos con destino a consumo final dirigidos al mercado local alcanzaron en 2021 las 1.690 toneladas, que la verdad que es realmente poco. Y el 90% de los productos orgánicos destinados al consumo doméstico son industrializados, siendo los principales harina de trigo, harina integral de trigo, alimento balanceado, yerba mate, puré de tomate, tostadas, azúcar de caña y vino. Vieron que ahora se usa el vino orgánico también. Así es, también. Digamos, que tiene que ver con el origen de la uva. O sea, hay varias cosas que ya están avanzadas, pero son productos que a su vez son industrializados. Así que no sé si queda alguna placa más. No. Ahí Ver, bueno, de qué manera se incentiva algo que también sea bueno para la salud, Sí. ¿no? Mirá qué colores. Mirá. Exacto. Tomate que tenga gusto a tomate, hay unos Claro. rabanitos que tengan gusto a rabanito. Sí. La verdad que toda la verdura y la fruta hoy tienen el mismo gusto, Claro. ¿no? Así que bueno, este proyecto que todavía falta un poquito. Bueno, gracias Dani. Hablando sobre las economías regionales, habló el diputado Eber Pérez Plaza del Frente de Todos por la provincia de Mendoza de esta manera. Nos da la posibilidad de explicar de lo importante de esta ley que hemos
que hemos logrado sancionar. Nuestras producciones locales van hacia esos horizontes en donde nosotros a través de la trazabilidad podemos ganar mercados. Hay mercados que son más demandantes y otros que son incipientes, pero todos tienen ese horizonte. O sea que Argentina está trabajando en un horizonte de primer mundo, preparándonos para las nuevas misiones comerciales, que en algunos casos no son exigidos, pero en otros casos sí. Usted sabe que la huella de carbono, por ejemplo, que también esto fue un tema que se habló ayer con la gente de Estados Unidos, la disminución de la huella de carbono y poder certificar estas normas, no tan solo generan un bono fiscal, un bono verde, que le dan rentabilidad a cada una de las empresas que cuidan el medio ambiente, sino también que le dan las posibilidades comerciales que les abren las puertas y mejoran la rentabilidad, son amigables con el medio ambiente, trabajan de forma sustentable y les da una proyección de crecimiento muy importante. A pesar que muchas veces uno piensa que es simplemente una certificación más, pero son unas puertas enormes que se abren al mundo para poder mejorar las condiciones de nuestra sustentabilidad productiva y también mejorando en términos generales, teniendo una visión global de cómo tenemos que cuidar el planeta. Así que yo estoy muy contento con este proyecto de ley que hemos podido sancionar. Siempre soy un crítico y siempre pido un poco más, pero yo creo que ha sido un avance muy importante, entendiendo la coyuntura política que nos toca vivir y entendiendo que estamos en procesos de elecciones, así que al menos haber podido sacar este tema es un poroto que se nota en nuestras economías regionales y que no ha sido menor, porque siempre uno que puede va incentivando a que estos procesos se vayan dando. Así que estoy contento porque son los frutos de cuando uno siembra. Bueno, ahí estaba el diputado Eber Pérez Plaza, el tema son las economías regionales, pero antes de irnos, comentarles algo, porque está dentro de las actividades del Congreso, están las actividades de la Biblioteca del Congreso de la Nación en el marco de las vacaciones de invierno. Y algunos datos tienen que ver que durante este receso escolar, la Biblioteca del Congreso presenta distintas actividades dirigidas a los más chicos para disfrutar de espectáculos, títeres, música y juegos con entradas libres y gratuitas. Esto es en el Espacio Cultural BCN, en Alsina 1835, de aquí de la ciudad de Buenos Aires, y el programa de vacaciones comenzó ya el 18 de julio a las 3 de la tarde con Mi Amigo el Sol. Es una obra de teatro para toda la familia con música y dirección de Luis Oliveto. Hablamos con el diputado Carlos Selva, que es diputado del oficialismo, pero a la vez presidente de la Comisión Bicameral Administradora de la Biblioteca del Congreso Nacional. Que nuestra biblioteca es más un centro cultural y que no es una biblioteca parlamentaria, sino que es una biblioteca parlamentaria con acceso al público y que brinda un servicio de un abanico de la oferta cultural impresionante. Así que hoy uno modestamente lo que pretende es sostener este ritmo y este vínculo con la sociedad, con sectores que nos permiten, por supuesto, la conectividad, muchas veces llegar a lugares no previstos. También hay mucha actividad prevista para este mes y el que viene de Bibliomóvil, y eso también nos pone en otro lugar de cercanía. Así que estamos, contentos de lo que se ha podido venir realizando y realmente, como siempre, un orgullo del equipo de trabajo que tiene la Biblioteca del Congreso, que realmente quienes lo conocen saben y valoran como lo hago yo. Bueno, ahí estaba Carlos Selva, las actividades de la Biblioteca del Congreso de la Nación en esta época de vacaciones de invierno todo escolares. Vacas flacas, cuando no hay mucho presupuesto tal vez para llevar a los chicos a los paseos, al cine, al teatro. Estas actividades que son gratuitas son una alternativa perfecta, ¿no? Para las familias. Laura, gracias. Un placer. Dani, gracias. Nos vemos hasta mañana. A usted también, gracias. Quédese en sintonía, quédese en la tercera edición con Amanda Alma, por aquí, por DTV, por Diputados Televisión. Gracias, nos encontramos.